Hola, buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, cursando la Ingeniería en Tecnología Ambiental. Nosotros les expondremos una manifestación de impacto ambiental, la cual tiene por nombre Construcción de un relleno sanitario para residuos sólidos urbanos de tipo A en San Juan de las Huertas, Sinacantepec, Estado de México, presentado por Alma Díaz Alonso, Asael Torres Hernández, Mitzi Edith Villar Zárate, Karina Poblete Lerma y una servidora, Isabel Bernardino González. Descripción del proyecto. La ubicación del sitio donde se llevará a cabo el desarrollo del proyecto es sobre la carretera Toluca-Altamirano, kilómetro 15.1, ejido de San Juan de las Huertas, Sinacantepec, Estado de México. Giro empresarial. El relleno sanitario presenta un giro empresarial de servicio, debido a que éste abrirá sus puertas a 8 municipios, como Toluca, Metepec, Sinacantepec, Almoloya de Alquiciras, Almoloya de Juárez, Amanalco, Donato Guerra y Villa Allende, para la disposición final de sus residuos sólidos urbanos. Beneficio industrial social. Algunos beneficios es la generación del empleo, principalmente a habitantes del municipio de Sinacantepec, así como la construcción de una escuela para educación básica, dentro del territorio de San Juan de las Huertas. De la misma manera, los responsables del relleno sanitario se encargarán de impartir pláticas a las diferentes comunidades cercanas al sitio, pláticas sobre la separación adecuada de los residuos, haciendo énfasis en aquellos residuos que son reciclables y o reusables, de los cuales se puede ahorrar gastos innecesarios, y así generar ingresos económicos a partir de estos desechos. Por otro lado, el desarrollo del proyecto implica impactos locales, como la generación de malos olores derivados de los residuos orgánicos, así como la generación de lixiviados y ruido derivado de la maquinaria y transporte utilizado. Dentro de los impactos regionales, encontramos la oposición de la población por la generación de malos olores. Dentro de los impactos acumulativos, encontramos la posible fauna nociva. Es por ello que de igual manera dentro del impacto reversible tenemos la recuperación de flora y fauna, esto derivado del cierre del relleno sanitario. Y como impactos globales tenemos la generación de gases de efecto invernadero. Para las actividades de construcción, monitoreo y cierre del relleno sanitario se debe de contar con permisos, autorizaciones y licencias de dependencias gubernamentales. Tal es el caso de Semarnat, cuyos trámites son los siguientes: registro COA, registro LAU, licencia de funcionamiento, permisos de quema a cielo abierto, registro de cambio de uso de suelo en tierras forestales, informe preventivo, registro MIA particular. A su vez, la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México es el órgano encargado de la formulación, ejecución y evaluación de la política estatal en materia de conservación ecológica, biodiversidad y protección al ambiente. En su portal electrónico presenta los trámites siguientes: registro como prestador de servicios en materia de recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Registro de bitácoras de operación y mantenimiento de los equipos de proceso y de control de emisiones a la atmósfera. Licencia de funcionamiento. Permiso para la realización de una combustión a cielo abierto. Y licencia de cambio de uso de suelo. Por otra parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental. Para que nuestro proyecto cumpla con las leyes antes citadas, se requiere lo siguiente: autorización de MIA particular para actividades altamente riesgosas, transmisión de títulos y su registro, autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal. Impacto ambiental significativos. Marco legal ambiental. El proceso de análisis de instrumentos normativos y de la planeación para el cambio de uso de suelo en la construcción del relleno sanitario tipo A
se orienta la revisión de los planes, programas y ordenamientos a nivel nacional, estatal, regional y municipal. Con respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece lo siguiente. En el artículo 4, el Estado garantizará el derecho a un ambiente sano. A su vez, el artículo 115 se menciona que los municipios tendrán a su cargo las funciones, servicios públicos siguientes: limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. En cuanto a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, presenta los diferentes artículos para el cuidado del medio ambiente. Los artículos aplicables en el proyecto son artículo 28, 30, 33, 110, 115, 134, 136, 137, 139, 150, 151 y 155. Del mismo modo, se tomarán en consideración los artículos 9, 10, 12 y 17 presentes en el reglamento de la LEGEPA. Por otra parte, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable proporcionará los criterios de la política forestal para la reforestación del sitio en su cierre. Normatividad. Las normas que aplican al desarrollo y gestión del relleno sanitario están relacionados al control del ruido, selección del sitio, diseño y construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final. Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales. Tomando como base la información generada, en el apartado de diagnóstico ambiental se aplicó la matriz modificada de Leopold. En esta metodología se realizaron los siguientes pasos para identificar y evaluar los impactos del proyecto. Identificación de las actividades generadoras de impacto. Identificación de los componentes susceptibles de ser impactados. Identificación y descripción de impactos potenciales. Definición de indicadores de impacto y los criterios de valoración. Evaluación de los impactos por cada componente ambiental identificado. El establecimiento del relleno sanitario San Juan de las Huertas se llevará a cabo diversas actividades, las cuales se puede agrupar dentro de las siguientes etapas: etapa de preparación del sitio, etapa de construcción, etapa de operación, abandono del sitio. Estas acciones, para fines de evaluación del impacto ambiental, generan afectaciones principalmente sobre elementos ambientales que de manera genérica se agruparon en los apartados que se mencionan: aspectos del medio físico o abiótico, suelo-aire; aspectos del medio biótico, flora-fauna; aspecto del medio socioeconómico, empleo, población, índice de migración; aspectos estéticos, paisaje, aumento de ruidos, emisiones. Metodología de causa y efecto. Con esta metodología se procede a identificar los impactos basándose en la utilización de matrices de interacción causa-efecto para las principales etapas del proyecto: preparación, construcción, operación y abandono. Previamente a la aplicación de estas matrices se realizó la identificación de los distintos factores ambientales susceptibles de ser impactados y de todas aquellas actividades del proyecto factibles de producir algún tipo de interpretación sobre los diferentes factores ambientales. Las medidas de mitigación del impacto ambiental. Estas se refieren en acciones anticipadas que tienen por objetivo evitar o reducir los impactos ambientales negativos. Para la aplicación de estas medidas en el relleno sanitario se tienen medidas de reducción, es decir, la implementación de paneles solares para el consumo de luz eléctrica en el lugar. Medidas preventivas. Desde la planeación del proyecto se establecieron puntos a tratar, como es la colocación de 2 capas de geomembrana y una cobertura extra de geotextil para prevenir posibles filtraciones o derrames. Medidas de corrección. Se propone colocar una valla de amortiguamiento, es decir, colocar árboles alrededor del relleno sanitario con la finalidad de mitigar los olores generados por la degradación de residuos. Y finalmente, como medida de rehabilitación, después del tiempo de vida útil del relleno sanitario, se plantea reforestar el área con árboles que sean compatibles con este suelo. Con estas medidas se cumple con acciones de mitigación y compensación. Ciclo de vida del relleno sanitario de San Juan de las Huertas.
El ciclo de vida se divide a grandes rasgos en 3 etapas: construcción, operación y cierre, pero utilizando como herramienta la NOM ISO 14001-2015, lo podemos desglosar en adquisición de recursos, manufactura, empaque y transportación, uso y fin de vida útil. En nuestro proyecto, la adquisición de recursos es prácticamente el lugar donde se dispone a realizar el proyecto, que es en una mina ubicada en San Juan de las Huertas. Este sitio se eligió por la facilidad que nos daría en la etapa de construcción, ya que cuenta con una profundidad adecuada para la disposición de los recursos sólidos urbanos y espacio para obras complementarias. La manufactura se relaciona con la construcción del relleno sanitario, desde la preparación del suelo con suelo arcilloso, las celdas de disposición, lagunas de lixiviados, chimeneas de quema de gas, zona de separación de residuos, hasta las obras complementarias, como cerca perimetral, canaletas y cinturón verde, para llevar a cabo un buen almacenamiento de los residuos. El uso se ve reflejado en la operación del sitio, en la recepción, separación y disposición final, asimismo en la recirculación de lixiviados que se llevará a cabo en el relleno sanitario, esto para acelerar la degradación de los residuos. Por último, se presenta el fin de la vida útil del relleno sanitario. En esta etapa lo que se contempla es el cierre adecuado del sitio, donde se monitoreará el flujo de lixiviados y generación de gas metano durante 20 años, esto para evitar posibles contaminaciones en cuerpos de agua o la generación de una explosión por el gas metano generado. Posteriormente, al término de los 20 años, si las condiciones lo permiten, se instalará un área verde de recreación para que el sitio recupere su biodiversidad y los locatarios puedan tener un lugar de relajación. El desarrollo del proyecto del relleno sanitario en la comunidad de San Juan de las Huertas presenta grandes beneficios a la sociedad, beneficios como obtención de empleos temporales, atención médica y la construcción de una escuela para nivel básico. Por otro lado, es importante mencionar que al concluir el ciclo de vida del proyecto, este se pondrá a disposición de la comunidad como un área verde para convivir en familia. Con la información recopilada para la elaboración del relleno sanitario de tipo A en San Juan de las Huertas, Sinacantepec, Estado de México, se concluye lo siguiente. La construcción de un relleno sanitario será beneficioso para la población, puesto que durante las actividades de construcción, operación y cierre del relleno sanitario será necesaria la mano de obra de los trabajadores. La calidad del aire será modificada con una baja intensidad provocada por las actividades del relleno sanitario y los gases de la combustión del gas metano en los pozos de biogás. La matriz de indicadores de Leopold indica que los impactos negativos son moderables y mitigables a lo largo de la ejecución del proyecto. Así también reporta impactos positivos en lo referente al medio económico. Para la instalación de esta infraestructura será necesaria la autorización e inspección de dependencias tales como Semarnat, Secretaría del Medio Ambiente del Estado y Profepa. De acuerdo al antes mencionado, la construcción de rellenos sanitarios es factible siempre y cuando se respete la legislación mexicana. Como conclusión, se tiene que para la elaboración del manifiesto de impacto ambiental de un relleno sanitario, personalmente es una opción muy viable, ya que se pretende reutilizar un área ya explotada, como lo es una exmina, para darle un buen uso y un almacenamiento adecuado a todos los residuos sólidos urbanos, contemplando que se pretende abastecer a municipios que generan grandes cantidades, y pues como medida de cierre y clausura de nuestro relleno, pues es implementar una área forestal o una área verde. Esto beneficiaría mucho, ya que se mitigaría pues la explotación y el daño al ambiente que ya se provocó. Conclusión de la manifestación de impacto ambiental. Tal como este proyecto lo ha demostrado, se requieren varios conocimientos en materia de impacto ambiental, esto para poder redactar y realizar adecuadamente los estudios requeridos en la manifestación de impacto ambiental. Desde la preparación del sitio se necesita saber ante qué dependencia se gestiona la autorización del proyecto, los requisitos que se deben de cumplir para poder presentar el documento oficial que es la manifestación de impacto ambiental, los posibles impactos que el proyecto puede generar, en nuestro caso la generación de lixiviados y metano son los más relevantes, pero a su vez también los pros que puede generar, como lo es la adecuada disposición de residuos sólidos urbanos,
generación de empleo, áreas verdes para la comunidad y energía eléctrica. Cabe destacar que una manifestación de impacto ambiental es un documento muy importante con el cual Semarnat nos podrá o no autorizar un proyecto. Por lo tanto, es necesario revisar detalladamente cada punto que se realice para no incumplir con normatividad o reglamentos aplicables y sobre todo no afectar al ambiente o en su caso detallar las medidas preventivas de mitigación, corrección o compensación. Conclusión. De acuerdo al manejo de la disposición de residuos sólidos, presenta un gran peligro para la salud pública, para el ambiente y el aspecto estético de los alrededores del actual sitio de disposición. En los estudios se concluye, no se afectan mantos acuíferos, dado que el estudio geológico se cuenta con una capa impermeable. No se afecta la fauna, debido a que en el lugar es escasa. En base al estudio hidrológico, se concluye que en el área del proyecto del relleno sanitario no existe probabilidad de inundaciones, lo que reduce aún más el riesgo de contaminación de aguas superficiales y mantos acuíferos. En lo que respecta al impacto del ambiente, se determinó para 3 etapas del proyecto. El método que se utilizó es el de matrices. Del método podemos concluir lo siguiente por cada etapa. Etapa de preparación. El factor ambiental que está siendo afectado más severamente es el de paisaje, seguido por el factor del suelo y por el factor aire, de mayor a menor efecto respectivamente. Etapa de construcción. El factor ambiental que está siendo afectado más severamente es factor aire y factor paisaje. Etapa de operación y mantenimiento. El factor ambiental que está siendo afectado más severamente con la etapa de construcción del relleno sanitario es el de aire, seguido del factor zona aledañas. Las 3 etapas afectan al ambiente, por lo que se debe de implementar trabajos específicos encaminados a contrarrestar los efectos del relleno sanitario en cada una de ellas, principalmente en la de operación y mantenimiento. Lo anterior deberá de vigilarse mediante las matrices de monitoreo ambiental. Gracias por su atención.